Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos acompañan en esta velada. Estamos muy felices de tener este diálogo con Cristian Sánchez y con Carolina Urrutia. La verdad es que ellos son muy cercanos a la Cineteca Nacional, entonces estar desde las casas nos mueve a sentir un espacio de confianza y de mucha cercanía. Lo primero es presentarles a Carolina, voy a partir por la Carolina. Ella es profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, es investigadora, directora de la revista La Fuga, revista online, que hoy día es un gran aporte, ¿no?, para estos tiempos que corren, y también autora de un libro que nos habla del cine contemporáneo, ¿no? Un cine centrífugo que nos permite conectarnos con un cine que de alguna manera también toca el espacio de Cristian, porque yo venía pensando un poco cómo presentar a Cristian, y en realidad no solo es uno de los directores chilenos más prolíferos, sino que él ha traspasado varias épocas, y entonces nos permite conocer desde una manera de hacer cine muy particular. Él es un cineasta que podríamos decir, como pocos tienen la impronta de ser de verdad un autor, ¿no? Esa marca, esa impronta que nos permite ver una obra de más de 11 películas que hoy día están disponibles, afortunadamente, de largometraje, más algunos cortometrajes que tenemos la posibilidad de ver en el especial online de la Cineteca Nacional. Nombrar las películas de Cristian son hartas, ¿eh? Pero a mí me gustaría partir mencionando aquellas que podemos ver hoy día restauradas, porque fue súper interesante la experiencia en el laboratorio de la Cineteca de que Cristian acompañara la restauración de Los Deseos Concebidos, por ejemplo, Vías Paralelas y otras más que podrá conversar con Carolina a lo largo de esta conversación. La verdad es que los dejo súper invitados a ver el especial que acompaña, ¿no?, este diálogo, y son pocas las posibilidades que uno tiene de agradecer directamente a los invitados y decirles gracias por estar con nosotros, por apoyar la Cindeca, por acompañarnos y por poder entregarnos también su aporte desde el cine chileno. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Mónica, por tu presentación. Hola, Cristian. Un gusto, como siempre, estar acá contigo, una vez más compartiendo espacios en la Cineteca, ¿verdad? Entonces, bueno, solo una presentación muy breve, porque Mónica ya hizo una y Cristian no requiere grandes presentaciones en este espacio, pero en primer lugar agradecer a la Cineteca por la invitación y a los telespectadores por acompañarnos hoy en este espacio tarde invernal y tarde pandémica, ¿verdad? Es como muy extraña esta perspectiva. No sé cuál sería la película de Cristian Sánchez en la pandemia. Podría ser una pregunta que podemos comentar en un ratito. Pero bueno, este encuentro lo que celebra es la iniciativa de la Cineteca Nacional de subir esta plataforma, de este archivo online, una gran parte de su filmografía. Desde 1975, Cristian está haciendo películas hasta la actualidad. Tuve la fortuna de ver hace 2 noches una película aún no estrenada, y parece que son 2 las películas aún no estrenadas. Entonces es un cineasta, como decía Mónica, que nos acompaña durante décadas, una trayectoria sumamente prolífica, sumamente cautivadora también, ¿verdad? Y novedosa. Entonces, eso me parece como muy distintivo en el marco del cine chileno, del cine de ficción, aunque también hay ciertas revisiones del documental. Pero al mismo tiempo, algo que yo siempre destaco de este cineasta es que
además de ser un cineasta, es un teórico, ¿verdad? Es un profesor además muy querido, más que querido, muy admirado por sus alumnos. Todos los alumnos que yo conozco sienten una genuina inspiración de las clases que hace Cristian, y es un cinéfilo también, y eso se nota en sus películas, ¿verdad? Y en sus clases también, etcétera. Entonces, me parece muy relevante poder conversar con un director que es capaz de explorar sus propias películas, que es capaz de explorar las películas de autores como Raúl Ruiz, como Luis Bresson, como Buñuel, etcétera. Y por otra parte es un cineasta también que es muy filósofo, o sea, un director que está incursionando en la teoría del arte, en la historia del arte, etc. Entonces está ahí todo presente. Cristian, me indican que tu micrófono parece que hay que encenderlo. Ahí lo prendí ya. Ahí, Lo había súper. prendido, pero parece que me lo apagaron. Ah, ok, fue una censura, fue una censura. Claro, exacto. Entonces, nada, simplemente me imagino que si están viendo esta charla, diálogo con Cristian Sánchez, porque ya han tenido acceso a la filmografía que está en el archivo de la Cineteca Nacional, la última película Tiempos Malos que se estrenó el 2014, ¿verdad? Por ahí. 2013. 2013, una película que fue, creo que en el Cine UC, no sé cuánto más distribución tuvo, entonces es como es un lujo tener acceso desde las casas a esa película. Y solamente me gustaría terminar quizás para comenzar la conversación con este encuentro que tuve, que fue muy fortuito porque leí esto un par de días antes que me contactaran de la Cineteca para pedirme que moderara esta charla. Estoy haciendo una investigación sobre la EAC. Ya la EAC es la Escuela de las Artes de la Comunicación de la Universidad Católica, escuela de la cual Cristian fue alumno en los años 70. ¿Cuándo entraste a la carrera? El 69, 70. el No, 70. el 70. El 70. El 70, justamente. Y ahí, bueno, pude ver Cosita, que es un cortometraje maravilloso, que está ahí también disponible. Y me encontré, hay un cineforo que hicieron ustedes el año 77, que era una muestra de cortometrajes que hicieron como del año 70 al 77, los cortos seleccionados de la EAC en ese momento, y me encontré con una cita tuya, o sea, ¿cómo se dice? Una intervención que hiciste en ese foro, entonces lo voy a leer, ¿ya? Te voy a hacer una cita Bueno, bueno. para comentar de ahí. Dijiste Espero no sobre... avergonzarme. Espero no avergonzarme. Obvio que te vas a avergonzar. Sobre Cosita dijiste, en esa película yo no quería hacer cine, tenía una resistencia al cine, no sabía hacer cine, no me interesaba la luz ni quería hacer cosas dramáticas. Creo que lo único que me interesaba era construir esos mecanismos, deconstruir esos mecanismos. Es la misma posición que tengo ahora, claro que más sistematizada y teorizada. Deconstruir los códigos cinematográficos que utiliza el cine comercial y todos los códigos que representan la ritualización de los hechos. ¿Ya? Tú lo dijiste el año 77. Creo que hay una genuina esencia en el Cristian Sánchez del 2020 que sigue, ¿verdad? Esa cita presente. Entonces quizás ese podría ser un súper buen punto de inicio, como hablar de esa postura sobre el cine, sobre el modo de creer la creación, el arte cinematográfico, etc. No sé si quieres comenzar desde ahí. Bueno, sí, está bien. Es un punto de partida, está bien. ¿Te parece? Me parece, sí. Bueno. O sea, eran otras épocas, Claro, sí, pero... sí, sí, pero está el punto de vista crítico, ¿no? Está el punto de vista crítico sobre el lenguaje, y eso ha continuado, naturalmente. Es la crítica al lenguaje, pero creo que rápidamente, después de eso, esa crítica al lenguaje, estuvo la idea de proponer algo, ¿no? De abrirse paso con un discurso o con un lenguaje personal, que de Muy alguna personal. manera, sí, tratando de encontrar mi voz propia, ¿no? Yo creo que eso es lo que le pasa a todos los autores, cuando uno se ha formado pensando, analizando obras de otro, uno quiere encontrar qué es lo genuino, qué es lo de uno, ¿ah? Lo particular, lo singular, la singularidad. Entonces, yo creo que ese fue el trabajo que ocurre desde Cosita, del año 71,
y después Así hablaba Astorquiza, El que se ríe se va al cuartel. Son películas de iniciación, y después el primer largometraje en conjunto, que es Esperando a Godoy, donde hay una búsqueda con muchas influencias de todo tipo, pero también la necesidad, y retomo lo que tú dices, de desembarazarnos digo, porque éramos 3 directores, ¿no? Del peso incluso del cine chileno, ¿ya? Del cine latinoamericano en general, que veíamos nosotros en ese momento como con un sesgo, con una carga, con un énfasis por la época también, ¿no es cierto? Año 72, hicimos Esperando a Godoy, donde lo político o el discurso político primaba sobre las cuestiones de investigación que tenían que ver con la capacidad del cine de ocultar la realidad. Entonces, lo que nosotros queríamos, lo que yo quería en particular, era cómo encontrar un modo de tomar lo chileno, donde lo político fuera una dimensión, o la dimensión del poder fuera una parte de eso. Pero había otras capas que veíamos ya en Chile, ¿no es cierto? Capas antropológicas, capas que podemos decir hoy día, puedo decirlo, ontológicas, ¿no? Es decir, queríamos ver que tras la fachada, los aspectos externos o circunstanciales o coyunturales, había un elemento del país que se mantenía firmemente. Entonces, el primer eslabón era Esperando Godoy, y después vino Vías Paralelas, que prosiguió esa misma investigación. Naturalmente, con respecto a la idea de desaprender los elementos del lenguaje cinematográfico, eso yo más bien me estaba refiriendo, creo yo, a ver si no lo rectifico, con respecto a una cierta tendencia académica a repetir esquemas, repetir convenciones, códigos, ¿no es cierto?, que se mantenían. Entonces, era la lucha contra el lugar común. En el fondo era eso, es la lucha contra los clichés del cine mundial y especialmente latinoamericano. Entonces, por eso yo adopté una posición crítica. En ese sentido, estaba el trabajo de Raúl Ruiz, que era un gran ejemplo, que iba en una línea también en ese sentido. Pero Raúl Ruiz iba en un sentido después que se desarrolló por una tendencia al barroco, ¿no? Y yo veía otras cosas, es como la misma materia, yo lo he dicho, es como la misma materia, los mismos elementos de construcción, pero que yo los veía desde otro lado, ¿ya? Quizás desde el naturalismo, quizás mi influencia mayor y más fuerte fue siempre Luis Buñuel, ¿ya? Fue el realizador que a mí me deslumbró cuando vi Viridiana, cuando vi Los Olvidados, cuando pude ver El Ángel Exterminador. Yo dije, no, yo quiero hacer cine. Yo quiero hacer cine, y este cine es el que yo quiero seguir. O sea, fue mi primera inspiración, porque yo de alguna manera venía de un mundo literario, mis padres eran escritores, entonces yo venía de una cultura literaria, y yo personalmente me sentía muy cercano al surrealismo, incluso al de Breton, en fin, de tal manera que el paso por Buñuel, la relación con Buñuel para mí fue natural. Yo me sentía ya surrealista antes de ver a Buñuel. Así que seguí ese trayecto que después se decanta, creo yo, un poco más en El zapato chino. Yo creo que ahí encuentro algo efectivamente personal, eh, la búsqueda de aunar estas cosas que te estoy diciendo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estos planos en que yo veía Chile, estas capas, llamémosle las potencias, te digo ahora, o las regiones, siguiendo un poco a Persón, ¿no? Las potencias que están ahí, las regiones en que uno puede comprender la materia prima que uno está trabajando, y ahí empieza la adecuación a un lenguaje. Entonces hay un respeto también al lenguaje cinematográfico que nace porque ese lenguaje no es un lenguaje dictado formalmente, que venga desde afuera, sino que es un lenguaje que nace de la materia misma. Entonces, ese es el paso que yo hice. No proponerme hacer un tipo de cine al comienzo, sino cómo ese lenguaje o esa forma nacía de la materia. Y eso es algo que permanece, ¿verdad? Que se ve, o sea, que en esta muestra que está en este momento uno la ve en todas las películas, esa búsqueda por una voz propia
que permanece descontextualizada. Si bien la materia Chile, la materia cultural, la materia lenguaje, la figura del pueblo, etcétera, están totalmente presentes, al mismo tiempo el camino que tú escoges para contar eso es un camino único, o sea, es un camino que nunca se empapa de lo que está ocurriendo simultáneamente en el marco de cine chileno. Y eso me parece alucinante, ¿verdad? Es como en la dictadura empezar y hacer unas 5 películas durante una época en donde era muy difícil hacer películas, en la transición en los 90, cuando el tipo de cine era un cine como muy marginal, del marginal, del criminal, etcétera. Tú haces una película, El cautiverio feliz, ¿verdad? O haces Cuídate del agua mansa, es una película como clase media, romeriana, romántica, así como muy... Después haces Tiempos malos cuando estábamos en el novísimo cine chileno, y ahora sales con La promesa del retorno, ¿se llama? La promesa del retorno, sí. Que es una película que del 2020 debería ser instalada en un museo, en el Museo Colonial San Francisco de Asís, increíble, atemporal también, ¿verdad? Súper atemporal. Cuéntanos, entonces, por un lado me parece interesante eso, como esa fidelidad a un camino personal, como en donde vas tú siguiendo tu propia huella, tu propio trayecto, eso lo encuentro muy interesante. Y por otro lado, contarnos un poco eso, como comentarnos estas últimas 2 películas que vienen, si pudieras hacer algún comentario de esas películas a las que no hemos tenido acceso todavía. Puedo. Perdón, y otra cosa más, y invitar a los telespectadores a que hagan preguntas, por favor, se nos olvidó decir eso, así que también, por favor, involúcrense en esta conversación. Claro. Yo creo que lo que yo he tratado de hacer, digamos, en el fondo es mantenerme fiel a una cierta concepción de lo cotidiano, ¿ya? O sea, de tomar las acciones más llanas, las acciones más triviales de los personajes, y de pronto, y creo que eso es algo muy chileno, de pronto en esa trivialidad máxima, ¿no? Absoluta, hacer aparecer, producir una irrupción de un elemento de extrañeza, ¿no? Un elemento que irrumpe desde la propia trivialidad, un elemento insólito, ¿ya? Entonces, eso es parte del discurso, eso es parte del lenguaje que yo he querido desarrollar y que se empieza a producir en el zapato chino, fundamentalmente después de los deseos concebidos y en el cumplimiento del deseo, ¿no? La incorporación de situaciones como Quintana con las piedras, esa operación yo le llamaría de jeroglífico. De pronto es como si la propia realidad se hundiera, o si la propia realidad trivial trajera una especie de pasado inmemorial, extraño o futuro, no se sabe lo que, y que de alguna manera se incrustara en el presente. Es como el pasado y el futuro incrustándose en el presente y apareciendo de pronto. Entonces, ese juego, ¿no? Es algo que para mí ha sido muy importante porque significa hacer que el espectador se interese por esta realidad trivial, pero que yo no estoy creyendo que la realidad sea trivial, simplemente estoy esbozando un camino, es como una asíntota de la realidad, ¿no es cierto? Una asíntota de la realidad, una imagen hecho, como diría Bazán, a propósito del neorrealismo italiano, una imagen hecho. Esa imagen hecho, esa asíntota, yo exploro a fondo la asíntota y me sumerjo en ese mundo y descubro como la potencia que estaba ahí. Entonces es lo que hice, por ejemplo, en Los deseos concebidos, que las escenas donde R va transitando por mundos distintos, cada uno de los mundos tiene que ver con los mundos anteriores. Es como si el mundo que antecede o el que sigue contuviera todos los mundos anteriores y el que está presente en ese momento prefigurara lo que va a venir. Intenté encontrar ahí un modelo narrativo, más que un modelo narrativo, no podría ser narrativo porque no desborda lo narrativo o lo descriptivo, es un modelo de construcción, un modelo de construcción que yo había sentido posible ya en el zapato chino,
donde, por ejemplo, lo que tenemos son siempre esos espacios topológicos. Espacios topológicos, ¿no es cierto?, sería como, por ejemplo, las cajas que va encontrando el personaje que se relacionan con Quintana y que tienen que ver con la cajuela o la maleta del auto, es decir, esas cavidades, ¿no?, esas concavidades, lo cóncavo, si quisiéramos establecer una relación. Ahora, esa relación es de similitudes topológicas. Eso le da una estructura a la película que a lo mejor el espectador no capta, ¿no? Pero que está ahí. Entonces, esa investigación sobre esos espacios topológicos, y me interesan mucho las matemáticas, ¿no? Entonces, ya lo desarrollé un poco más en los deseos concebidos y más todavía en el cumplimiento. En los deseos se trata de esta relación, de estos objetos topológicos que no son semejantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos poner los zapatos o las piedras de Quintana con el aullido del mono. ¿Qué relación hay entre esos elementos dispares? Esa disparidad. Entonces, esa disparidad es la que me interesa a mí poner en conjunción y producir toda la película en función de esos encuentros inusitados. Eso también está en el cumplimiento del deseo, ¿no es cierto?, con las cáscaras de papa que pela Manuela y los relinchos del caballo. Total. Entonces están, por un lado, esos elementos animales, los devenires animales que tú has analizado, ¿no es cierto?, en un texto, ya, los devenires animales, el devenir animal de los personajes, y los devenires minerales o vegetales. Entonces, los encuentros con los elementos que podemos decir más básicos. Entonces, por eso que una película, para mí, y mis películas tienen que ver con eso, con encontrar, cuando digo encontrar regiones o capas, significa que esas capas pueden ser comprendidas o leídas de distinto modo. Está esa capa básica y después están las capas que tienen que ver con los juegos del poder. O sea, lo que podemos analizar desde el punto de vista político. Y yo diría, más que de política contingente, que podría ser, por supuesto, los deseos concebidos, el cumplimiento ocurre en la época de Pinochet, está claro, ¿no? Y las señales están ahí, ¿no?, claramente, los signos y todo. Pero yo diría que es la sensación de qué le pasa a los seres, a los sujetos, a los héroes de mi película, ¿no es cierto?, con respecto al poder, con respecto a los espacios o las situaciones que se viven en los espacios que resultan situaciones siempre opresoras. Siempre hay un elemento opresor, pero que no aparece directamente, porque siento que en Chile las cosas no aparecen directamente, sino a veces llenos parece ser lo contrario de la opresión, parece ser como un espacio de libertad, y de pronto se va encontrando uno con que están estos elementos de sujeción, estos elementos que vampirizan a los personajes, que los capturan, ¿ya? Y que no los quieren dejar ser, que no los quieren dejar de venir, y los personajes tienen que fugarse y escapar de los espacios, ¿no? Y como entonces, que pierden el control los personajes de alguna manera. Los personajes de sí mismos, sí. Claro, ahora, la pérdida del control de sí mismo para mí es una búsqueda deliberada y que me parece interesante. O sea, lo que yo creo es que los personajes tienen que salirse de sí mismos. Hay que salirse de sí mismo para encontrar el otro sí mismo que soy yo. Eso sería el devenir, ¿no es cierto? El personaje no puede ser el mismo, que está ahí con su identidad clara, con su forma. Los personajes tienen que hacer este tránsito por estos espacios, porque en esos espacios, aunque sean espacios opresores, van a encontrar algo que les va a permitir cambiarse a sí mismos, transmutarse. Para mí, ese viaje es el viaje ético de la transmutación. Si ustedes quieren, tiene que ver con Nietzsche, claro que tiene que ver con Nietzsche. Tiene que ver con la voluntad de poder, claro que tiene que ver con la voluntad de poder. Porque parten de la voluntad de poder más baja y buscan la transformación hacia el punto más alto de la voluntad de poder. Los personajes se transfiguran, se transforman a sí mismos sin querer, impremeditadamente, ¿no? sin pretenderlo, porque están fuera está fuera de su pretensión eso, y al mismo tiempo los personajes logran trastornar o transformar los espacios, producir hecatombe, ya llamémoslo así, ¿no? La hecatombe que produce R sin querer, por ejemplo, en el espacio de la casa de la profesora de filosofía en los deseos concebidos. Sí, por ejemplo, total. provoca un hecatombe, ¿no? Claro. Entonces,
es el juego para mí. Te fijas, el personaje va hacia algo sin saberlo. Sin saberlo vamos hacia algo. Tenemos que salirnos de nosotros mismos, o sea, tenemos que sufrir o padecer, no sé si padecer es la palabra, porque puede ser una alegría, pero es la sensación del éxtasis. El éxtasis. Yo me salgo, el éxtasis como salirse de sí mismo. Me salgo de sí mismo. Yo busco ser otro, porque si no, no crezco. La verdadera, no maduración, y yo hablo en mis textos de no maduración, sino la inmaduración. La inmaduración implica que yo devengo poderosamente. Mientras más devengo poderosamente, más inmaduro soy, más, no infantil, más llego a la inmaduración, porque la madurez, yo la veo, y en eso son muy deleuzianos, ¿no? La veo como la rigidez, son las formas rígidas, los segmentos rígidos que habla Deleuze, es la construcción geométrica platónica, es el mundo de la materia, el mundo de la movilidad es justamente lo contrario, el mundo de la fluidez. Por lo tanto, los personajes van hacia la luz, encuentran su propia alma. Por eso el personaje de Cautiverio Feliz, ¿cuál es la historia de Cautiverio Feliz? Es la pérdida del alma. Francisco Núñez de Pineda pierde su alma y su alma quedó atrapada entre los reche mapuche. Cuando vuelve a la civilización cristiana, siente que ha perdido algo. Y ahí se da cuenta tardíamente que su alma estaba allá, que no debió volver quizás, ¿no? Que debió haberse quedado. Claro, no sé, esa búsqueda, es mi interpretación, claro, es mi interpretación de Cautiverio. De esa película. Tenemos una pregunta de Mauricio Salomón, a propósito de Luis Buñuel. ¿Ya? Dice, ¿de su pasión por el cine de Buñuel ha encontrado alguna cita en su cine o fue de manera inconsciente? ¿Y qué citas han sido conscientes en esta búsqueda? Lo primero fue inconsciente, una aproximación intuitiva, así, muy primaria, muy salvaje, muy intuitiva, ¿no? Es decir, yo así funciono, ¿no? Cuando estoy en un proceso de una película o creando algo. Y después, con el tiempo, revisando una y otra vez las películas de Buñuel en las clases, ¿no? Que me han permitido, me han dado este espacio justamente de análisis, ¿no? Ahí yo creo que hay citas a Buñuel, algunas más o menos claras. El acto de sonambulismo de Manuela, por ejemplo, en El cumplimiento del deseo. El sonambulismo, el acto de sonámbula de Viridiana, con Don Jaime, en la escena en que le lleva, ¿no es cierto?, le echa cenizas en la cama, ¿no? Y el canastillo con las dos, con la madeja y el ovillo de lana, ¿no? Entonces, ahí había algo, yo quería, pero no quería hacer una cita así como culta, decir, le vamos a hacer un homenaje a Buñuel. No, es como decir, desde Buñuel yo empiezo a pensar algo que me interesa. Porque también podríamos decir que hay varias escenas de los deseos concebidos, la escena con toda la secuencia con la profesora de filosofía, tiene algo, ¿no? La imposibilidad de quitarle la ropa y todo eso, el tema de la imposibilidad en Buñuel está, ¿no? Pero yo quería pensar desde Buñuel algo que excediera el lenguaje de Buñuel o que tomara otro camino, porque naturalmente el camino que a mí me parecía que el que yo podía hacer y que era más genuino, claro, ¿no? Así que es por ahí más bien. Por ahí va la cosa. Pero claro, pero no el intento de hacer una cita, así como dar un plano. Se va colando, sí. En términos formales, en términos de formalismo, sí. No, en ese sentido no. Hay otra pregunta de Camila Leclerc que dice, hola Cristian, quisiéramos saber cómo encontró la forma de mostrar y sacar adelante las películas en la época de la dictadura y sin censura, y en las cuales hay señales que aluden a lo que estaba ocurriendo durante esa época, como las de Vías Paralelas o la de Los Deseos Concebidos. Bueno, son proyectos distintos, por lo tanto tienen modos de producción distintos. Yo siempre digo milagro producciones, como se produjeron, no sé, de una forma milagrosa, ¿no? El caso de Vías Paralelas había un poco de recursos, ¿no? Con Sergio Navarro abordamos el proyecto, había un poco de recursos que se consiguieron, entonces pudimos hacer la película en 19 días y no nos preocupamos naturalmente de la censura para nada. O sea, no
avisamos ni nada. Filmamos lo que queríamos filmar y que sentíamos que era posible de hacer en esa época, ¿no? Tampoco éramos suicidas. Pero hay una como una muy, perdón que te interrumpa, hay una muy breve alusión directa que es el momento en que el personaje Quintana dice como que los antiguos dueños fueron degollados por ahí, una cosa así, ¿o no? Claro, Pero es como las referencias más directas, no sé si están presentes, son como unos guiños. Son metáforas, llamémoslo así, como metáfora, es metafórico, o sea, que se coman a los clientes, en el bar los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, se comen a los clientes, entonces, claro, la autodevoración, entonces se puede especular mucho ahí, claro, y estaba esa idea de cómo producir cosas que nos interesaran, que produjeran una crítica, pero que al mismo tiempo valieran por sí mismas, ¿no? Esas escenas. Creo que valen por sí mismas, creo que tienen eso, que valen por sí mismas, que tienen esa... Y bueno, y en Los Deseos Concebidos lo produjo Guillermo Kahn, y entonces había más recursos, al menos teníamos, se le pagó a todo el mundo, ¿no? O a muchos, no a todo el mundo, pero pude producir la película con muchos recursos de material, o sea, filmaron muchas horas, fueron, yo creo, por lo menos 17 horas de filmación en todos los lugares que yo quise, teníamos un set de luces grande, entonces todas las cosas técnicas, no nos detuvimos en las cosas técnicas por falta de recursos. El caso del zapato chino es distinto. O sea, el zapato chino se hizo con nada, lo produje yo prácticamente. Fue un proceso largo, entiendo, ¿no? Proceso largo, se filmó claro, el 77 y el 78, esperé, qué sé yo, empecé a poco yo a financiarla por mi cuenta, a conseguir materiales por aquí y por allá, y de hecho la película se filmó con muchos negativos distintos, ¿no? Películas Rania, Orbo, había Kodak, ACFA, de distintas sensibilidades, entonces fue así. Después yo trabajaba en una institución, cuando me echaron de la institución, parte del desahucio lo utilicé para pagar el revelado de la película, y así se fue dando, ¿no? Hasta que finalmente se terminó. Y el caso del otro round fue la escuela de comunicación de Mónica Herrera, que quería hacer un video, y entonces se hizo un video que duraba, creo, 12 minutos, 15 minutos, o 20 minutos, y a mí no me gustó esa primera versión, la sentí incompleta, y por mi cuenta yo hice la gestión para crear condiciones de producción, y 2 años después produje la segunda parte, y finalmente se armó toda la película. Claro, ahí hay todo, claro. Entonces, todos son situaciones distintas, no es la misma. Preguntan 2 cosas. La primera es como que ya lo mencionaste de alguna manera, ¿qué fue lo más terrible que padeciste haciendo cine en dictadura? A mí esa anécdota que tienes sobre las actrices que las detuvieron, ¿verdad? Eso lo encuentro bastante... Eso es real. Eso fue real, claro. Estaban ellas en una casa, en la casa de los tíos de R. Ajá. Y entonces habíamos terminado la filmación, yo no estaba ahí, y estaban limpiando la casa, arreglándola después, tú sabes, toda una filmación, las cosas quedan muy cambiadas, y había mucha suciedad, entonces estaban en eso con otro grupo de gente, y llegaron agentes de los servicios de inteligencia y se las llevaron, a ellas dos, solamente buscaban a ellas dos, y las tuvieron como un día, las interrogaron, le preguntaron porque había salido un artículo en la revista, no me acuerdo, creo que ¿Qué pasa hoy? No me acuerdo cuál, creo que fue ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces yo hablaba ahí de la película, y entonces vieron R les llamó la atención, qué significaba, las interrogaron en ese sentido, ¿no? Que había tras la película. Y ustedes saben, la película después Pinochet la mandó a pedir y se la llevó a Bucalemu. Un fin de semana en que yo estuve, pero muy mal, muy mal. Me imagino. Bueno, afortunadamente parece que no la vio una parte y seguramente no le gustó la película y prefirió ver otras cosas. No la entendió.
que Muy, tenía. muy Le gustaban los western italianos, ¿Sí? mucho los western italianos, entonces seguramente Puede ser. prefirió el western Oye, italiano. acá también hay dos buenas preguntas. ¿Ya? La primera de Clepsidra es, ¿de qué manera la experimentación en la construcción de la narrativa se lleva a cabo en la actuación? ¿Ya? Y es una pregunta por cómo trabajas con los actores y las actrices. Ya. Si querés vemos con esa respuesta con la segunda. Bueno, sí, me encanta esa pregunta. Perdón, además estás haciendo un tratado de dirección actoral, ¿o no? Sí, Si no es actoral, no es actoral, es un tratado de dirección. Desde el punto de vista de la puesta en escena, todos los procedimientos de puesta en escena, desde el cine clásico, o sea, lo separo en imagen-movimiento, imagen-tiempo, y también del decoupage, de los planos, todo lo que significan los planos, por qué, las alturas de cámara, todo, no sé. Así que estoy en eso. Ya, perfecto. Terminarlo luego. No, en lo actoral, sean actores o no actores, el procedimiento es parecido, digamos, con los actores tengo otras estrategias según los actores, además. En general, escribo los guiones, ahora los escribo, antes no los escribía, antes no escribía los diálogos ni nada, no. En el zapato chino, quizás había algunos diálogos, los deseos concedidos, algunos otros pocos, pero no quería escribir diálogos, yo nunca quise fijar algo para que los actores o los no actores lo repitieran. Así que eso fue en el cumplimiento del deseo que yo tuve que hacer, seguir los diálogos porque la película se hizo sin sonido directo. Entonces era muy difícil después, si improvisábamos, si salían cosas muy complejas con interrupciones, poder doblar todo eso. Entonces yo dije, no podemos. Así que me ceñí un poco a los diálogos que yo tenía escritos, cambié algunas cosas, pero pocas. En general, la película está trabajada desde el guión y los diálogos. En general, descreo yo del guión que yo hago. Muchas veces evito que los actores, o no quiero que los actores escondan el guión, para que no lo vean, está escrito, con diálogos y todo, pero evito que los actores o los ayudantes de dirección, la gente cercana, vea el guión, siquiera. ¿Ya? Entonces, yo lo miro un poco, ¿no? Y sigo, por supuesto, la estructura que yo pensaba, pero voy decidiendo sobre la marcha, es decir, de un día para otro o de una semana para otro, voy decidiendo más o menos cómo va a ser, porque me voy encontrando, y eso es lo que ocurre en cine, que uno se va encontrando con que había imaginado un lugar, o había imaginado ciertos personajes principales o secundarios, ciertos objetos, y después son otros. Porque me encontré con otros objetos, con otros lugares y con otras personas, entonces cambio a los personajes en función de lo que tengo. Y lo que tengo me dicta, siempre sigo un poco fiel a lo que te decía al comienzo, la materia misma, los objetos, la gente, lo que hay ahí, es lo que me dicta por dónde ir. Entonces ahí empiezo a trabajar con los actores y ensayo, no tanto, pero ensayo, no antes, no días antes, sino que en el mismo momento, mientras se están preparando las luces, o se adecúan cosas de los objetos, del decorado, o se está pintando algo, ahí aprovecho yo para ensayar con los actores y empezamos a fijar ciertas cosas. Pero no quiero que mecanicen eso, porque los no actores también están asustados cuando están trabajando con actores, se asustan de los actores. Y los no actores se asustan de los no actores porque consideran que son muy sueltos, ¿no? Y dicen cosas, lo que se les ocurre, o los desvían de los pies que ellos tienen, te fijas, entonces rompen el ritmo, y todo eso es complicado. Entonces, lo que hago es fijar algunas cosas y dejar para el momento de la toma otras, ¿ya? Que se van a producir ahí. Y ahí prefiero, en ese caso, hacer varias tomas de la misma situación, del mismo plano, distintas, en que voy cambiando cosas. Entonces, vas a decir, en vez de lo que estabas diciendo o haciendo, lo contrario ahora, o esto otro. Entonces ahí va saliendo más fluido y sale ese elemento espontáneo, que a mí me interesa mucho, porque eso traduce una emoción más grande, ¿no? Y si no, se pone tieso falso todo, ¿no? Y eso, así que el trabajo es ahí de ir adecuando las cosas y logrando que los no actores tengan esa naturalidad, esa frescura, esa frescura de lo dicho por primera vez. Ojalá hacer una toma nomás de un plano, ojalá
ojalá eso es lo ideal, una o dos, a veces he tenido que hacer muchas para poder lograr nuevamente esa frescura del comienzo, porque tú empiezas a repetir, de repente tienes 30 planos y ya no lo logras, entonces hay que descansar, hay que sacarse todo encima y volver a trabajar con los actores o los no actores para lograr eso. Porque a veces hay cosas complicadas, he tenido planos muy complicados de películas donde hay movimientos de cámara precisos, lugares precisos donde los actores tienen que fijar sus puntos y no mirar el suelo, ¿ya? Está marcado donde tienen que llegar justo, porque justo está el foco ahí. Claro. Entonces, bueno, los técnicos saben que eso es difícil y al mismo tiempo natural. Entonces, no es fácil. Pero ese es el caso de tu parte de la filmografía en que trabajaste con Andrés Quintana, de hecho, como que ahí él es como el gran, tu no actor fetiche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está en una buena parte de la filmografía, que tiene un con rol Daniel que Pérez también, Daniel Pérez y Juan Carlos Ramírez, no olvidar a Juan Carlos Ramírez. Cierto, sí. Oye, hay una pregunta acá que me parece también interesante. Dice Eric Ignacio Godoy. Ya. ¿En qué sentido consideras que tus películas comprenden una dimensión antropológica de la realidad chilena? Es algo que hemos estado comentando, pero... Cuando digo antropológico, que lo digo en un sentido muy amplio, no es una antropología precisa de algo, una escuela antropológica, no es la antropología estructural, no es la que Strauss, ¿no? En fin, a pesar de que siempre lo admiré y lo leí mucho y lo estudié. No, cuando digo antropológico digo que la mirada no es contingente, que la mirada es una indagación, sí, un cine de indagación, pero que indaga sobre ciertas ordenadas, no coordenadas, ordenadas, ¿no? Porque tiene que ver con la intensidad, una cierta intensidad de cosas que se repiten y que a mí me parecen que son esenciales del modo de ser chileno, ¿ya? O sea, siempre busco no apartarme de esa mirada, de extraer aquellos elementos que bajo la superficie pueden ser invariables o invariantes, ¿no es cierto? Elementos que no han cambiado, a pesar de los procesos históricos, de los cambios históricos, del devenir, ¿no? Del devenir histórico de las cosas, esas cosas inalterables, esos elementos que están en el lenguaje, están quizás en el modo de mirar, de caminar, a veces en los lugares, ¿no? Creo que hay algo ahí que a mí me interesa y a eso le llamo antropológico, digamos, ¿no? Esa capa antropológica, esa capa que independientemente de que la película transcurra ahora o 20 años atrás, se mantiene. ¿Ah? Tú dices, hay algo aquí que continúa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que construir en función de base sólida. A mí me interesan los creadores que construyen sobre base sólida, me interesa Cézanne, me interesan los creadores que tienen grandes basamentos, esos basamentos que van a resistir el tiempo. Eso es algo que aprendí de Bresson. No digo que lo haya logrado, pero digo, Bresson construye basamentos sólidos. Si uno ve sus películas, el año 43, su primera película, Dama del Bosque, Los Ángeles del Pecado, después La Dama del Bosque de Boloña, el 45, y después La Plata, la última, ¿no es cierto?, el 83, uno ve que igual hay una evolución, por supuesto que la hay, pero todas sus películas tienen una especie de consistencia, una compacidad, llamémoslo así, son compactas. Entonces, el cine tiende a no ser compacto. ¿Por qué? Porque utiliza muchos códigos, qué sé yo, narrativos, visuales, sonoros, y además las películas transitan por espacios distintos, cambian las tonalidades, luces distintas de día, de noche. Entonces, es un popurrí de cuestiones, ¿te fijas? Entonces, la tendencia es que se disperse todo. Entonces, en el cine hay que unificar. Y para mí una forma de unificación es comprender ese elemento antropológico que me interesa porque creo que está ahí y por algo ha permanecido bajo lo circunstancial. Entonces, es una de las capas, no la única. Digo, hay capas ontológicas, hay capas más profunda, porque quiero profundizar. Y, por ejemplo, La promesa del retorno, a propósito de las últimas películas que hice, que la grabé el 2018 y la terminamos el 2019, recién hace poco, a fines del 2019,
y yo quería, le faltaba la post de imagen solamente, estaba en la Cineteca, y la idea era hacerlo con la Cineteca, la post de imagen, porque es muy importante, porque se trata de pintura. Entonces hay una cosa con el color que tuviste, y el color tiene que ser más brillante, menos desvaído como está ahí, ¿no? Tiene que ser más saturado. Entonces es importante para la impresión final, sensible en la retina de los espectadores. Claro. Y la otra, Date una vuelta en el aire, es uno de los cuentos de las materias. Yo quería hacer hace tiempo, y uno de los cuentos de las materias es Cuídate el agua mansa, uno de los cuentos del agua. Yo quería hacer al menos un cuento de cada materia. Así que pude hacer esto gracias a un taller de dirección de actores para cine, en que hacíamos ejercicios, pero yo intenté que esos ejercicios tuvieran una conexión entre sí, y lo tuvieron. No sé cómo, fue milagroso, la verdad que no depende de mí, ya se dio y las partes se conectaron magníficamente y salió una película que a mí me gusta mucho, que es muy fresca y que tiene que ver con el encuentro. Sobre todo me interesa mucho porque está el encuentro con la cultura reche mapuche, ¿ya? Y con los ancestros animales que tienen que ver esa cultura. Entonces es al revés, nosotros no le estamos enseñando a ellos algo culturalmente, sino que todo lo que tenemos que aprender de esa cultura está ahí. Y los personajes que asisten a un lugar, llegan por casualidad a un lugar, se ven enfrentados a eso. Entonces también es el devenir de ellos mismos. Ellos cambian. Ellos quieren cambiar y quieren oír y ver cosas que tienen que ver con elementos de la cultura mapuche. Entonces eso está ahí, ¿no? A mí me gusta mucho esa película, y están los devenires animales, por supuesto, todo, ¿no? Aparecen águilas, aparecen ñamco, águilas, ¿no? Aparecen caballos, cahuel, hacia el final, o sea, está el todo pavo eso. real también en el paso. Y en la promesa está el pavo real. ¿Por qué en la promesa? Porque el pavo real está ahí, en primer lugar, pero lo tuvimos. Tú sabes, ese plano largo, maravilloso, sí, es que el pavo le abre las alas, ¿no? Y el pavo real es interesante porque el espacio y todo lo que tiene que ver... ¿Cómo guiaste el pavo real? Lo convencí de que actuara, le dije, pucha, esta actuación. Y además, él en algún momento abre las plumas, enarbola sus plumas, que es precioso, o sea, y el pavo real, tú sabes, el símbolo del barroco, del barroco americano. Entonces están las pinturas, las pinturas de Zapacaínga, de la escuela cusqueña del barroco americano. Mi película, que es barroca, tiene algún barroquismo más que otras películas, ¿no? La cosa del sueño y la realidad, ¿no? Lo alucinante. Lo fantasmagórico, claro. Lo fantasmagórico, está todo ahí. Yo quería fundir todo en eso. Es una pequeña peliculita, pero que tiene eso, esa fusión de esos elementos. Sí, se nota. Sí, al mismo tiempo, la mirada, diríamos, de la pintura actual o de lo actual, ¿no? A través de cómo las pinturas aparecen representadas, digamos, en esos cuadros vivientes que ella empieza a ver cuadros vivientes que tienen que ver con la pintura barroca, pero ya no son barrocos, claro. son como instalaciones, son instalaciones actuales, son instalaciones. Sí. Entonces, y ahí viviendo también con los trabajadores, inmigrantes, está súper interesante. Yo quería mostrar ese Chile actual de inmigrantes, de las niñas venezolanas, ¿no es cierto?, que están trabajando profesionales ahí, que trabajan. Profesionales que están trabajando, haciendo trabajos que podríamos decir menores, ¿no? Claro. Y están ahí y saben de arquitectura y saben de arte, sí. Claro. Increíble, súper. Y después los niños dominicanos, haitianos, que son trabajadores que están arreglando el techo y que se quedan como guías turísticos, porque son espontáneos, porque espontáneamente les maravilla el espacio y se quedan ahí. Eso yo quería integrar ese Chile. Bueno, sí. Nuevo, ¿no? Ojalá que pronto se acabe esta pandemia para poder hacer esa postproducción y que vean los espectadores la película. Tenemos muchas preguntas, así que voy a ir comentándolas, ¿ya? La primera es, y parece que es una pregunta, perdón, de Germán Araos, que dice, ¿qué opinas sobre estas reflexiones que hace Ignacio Agüero? Ignacio Agüero parece que dice sobre tu cine que más que contar algo, es un cine que divaga y elucubra. Está bien,
está bien, pues que yo creo que calza muy bien. Divagan, porque divago, mis personas van, voy y vengo, ¿no? Naturalmente, sí, divago. Hay un viaje, el vagabundeo, ¿no? En la forma vagabundeo que dice Deleuze a propósito del héroe contemporáneo, de las películas, el vagabundeo me encanta. Mi película, no quiero seguir ese camino del conflicto central, hace rato, ¿no? Concuerdo ahí con Raúl, ¿no? El conflicto central. Yo diría casi no existen los conflictos en el cine, ya, ni los laterales siquiera. Entonces vemos una ramificación de cosas que se entrecruzan, así que la divagación está bien y es elucubración, ¿sí? Porque es especulativo, naturalmente es especulativo, especula sobre no la realidad que está, que existe, que se ve ahí, sino cómo podría ser la realidad. Y eso es lo que tiene que, creo yo, producir. Para mí eso es importante, hacer ver al espectador otra cosa que aquello que está instalado ya en la realidad, sino decirle, en la propia realidad podemos percibir cosas que eran imperceptibles y que sin embargo podemos percibir, o cosas que no habíamos sentido de la realidad y que podemos sentir, o cosas, imágenes mentales que estaban en la realidad y que ahora se abre esa posibilidad mental nueva de encontrar esos otros mundos que habitan en el mundo cotidiano, trivial, que vemos todos los días. Sí, Así que está esa cosa. Tiene toda la razón, Ignacia. Bueno, la... compañero además, sí. De escuela, sí. Bueno. Acá también otra pregunta de CM, dice, ¿de dónde sacó la inspiración o referencias para construir el personaje Gordinflón Galán, el geólogo de Cuídate del agua mansa? ¿Y qué fue de ese actor? Dice, porque desapareció del escenario. Era un buen actor, muy fresco, sutil y misterioso. Toda la razón, es cierto. Es que no es un actor, no es un actor, no es un actor. Él es amigo mío, sigue siendo amigo mío, vive en Valdivia. Él es topógrafo, pero no se dedica a eso, se dedica a otras cosas, a la construcción. Es un gran personaje. Se dedica a mirar a los vecinos. Sí, no necesariamente así. Yo quería este personaje, yo veía este personaje como posible. Era uno de los cuentos, porque esos cuentos de las materias estaban escritos. Yo tengo escritos, podría publicar esos cuentos como cuentos, ¿no? Están escritos y tenía 4 o 5 cuentos por cada una de las materias. Era un proyecto de televisión que yo quería hacer, entonces mi idea era, el Goro, le llamamos el Goro, es su sobrenombre, el Goro, ¿no? Geno Fernández. Así que él aceptó el reto, yo le dije, Goro, pucha, quiero trabajar contigo, en fin, ya, así que trabajó muy bien, somos amigos, así que se dio todo eso y le gustó la experiencia y fantástico. Entonces, claro, no he podido hacer otras cosas con él porque no está viviendo más lejos, pero en algún momento va a reaparecer, no se preocupe, va a reaparecer. Ok. Elisa Díaz, hola Elisa, pregunta, hola Cristian y Caro, dicen, yo quiero preguntar sobre el proceso de escritura de guión. ¿Cómo te aproximas a definir a los personajes, los espacios y el mundo? A ver, lo que hago yo es no escribir primero, no escribo al tiro, o sea, no, tengo que sentir los espacios, los lugares, sentir a los personajes. Mira, en el fondo, creo que lo he dicho en otros lados también, es la sensación de que los personajes me andan buscando, ¿no? Me andan buscando, ya aparecen, empiezan a aparecer todos los días, en sueños, en cosas, empiezan a ser insistentes. Cuando empiezan a ser insistentes, yo digo, bueno, ya hay que hacer algo con esto, ¿no? Entonces ahí empiezo a esbozar algo, como un guión, una base. No me gusta definir a los personajes ni psicológicamente ni físicamente, sino por las voces. Yo generalmente escribo los diálogos. Cuando escribo un guión, escribo puros diálogos. No hay nada, no se sabe dónde están. O sea, yo sé dónde están, pero no lo pongo en el papel. Y están los diálogos de los personajes y ahí, a través del habla, a través de las respuestas, ¿no? Empieza a surgir algo y ahí empiezo a sentir yo que hay la posibilidad de una película y ver si se puede hacer, que es la otra cosa, la factibilidad, dónde encuentro lugares que me puedan servir, dónde encuentro a esos no actores o qué actores podrían hacer esos roles bien y jugar eso. Y ahí empieza a crecer la película, ahí empieza a crecer.
Y finalmente a veces tengo que escribir, ahora escribo los guiones, ¿no? Pero no lo sigo, no lo sigo. En tiempos malos, me acuerdo que estaban desesperados, todos andaban buscando guiones y yo escondía los guiones. No quería que los leyeran. Escribía guiones falsos para Claro, despistar. guiones, eso tengo que hacer ahora, guiones falsos, ¿eh? Para Claro. despistar. Pero hubo gente que, asistentes míos, que tengo que decirlo, que hicieron ensayos, digamos, sin que yo supiera. En otras piezas estaban ensayando para ayudarme a mí, para ahorrarme trabajo. ¿Te fijas? Y yo de repente descubro, voy, y eso está en unas grabaciones, porque hay un making of largo que no se ha editado, pero de muchas horas sobre esa película. Entonces yo descubro este complot que hay contra mí, ¿no? Y que están haciendo, y los actores están, o los no actores, están repitiendo los días. Yo dije, no puede ser. El guión, cambié todo, no puede ser. Así que de ahí empecé a esconderlo, que no lo viera nadie, que no supiera. Yo prefería que no. ¿Ah? Bartleby, I prefer not. Entonces, escribo los guiones y no los sigo después. ¿Ya? Planeo, hago un decoupage, establezco los planos, establezco dibujos de puesta en escena y después digo, pucha, tengo que ver el espacio, tengo que sentir el espacio, tengo que sentir el lugar, y cuando estoy en el lugar generalmente simplifico diálogos, acciones, y simplifico planos también. O sea, los planos pasan a ser, si tenía 4 o 5 planos en una secuencia, de repente son 1 o 2, no más. O sea, trato siempre de eludir la cosa del montaje, a pesar de que me gusta mucho el montaje, lo eludo porque ganamos tiempo cuando hay reencuadre, cuando me permite la cámara reencuadrar en traveling o en panorámica y muevo a los actores. Me encanta eso. O sea, por eso mi admiración por Antonioni o por Losey, que son grandes realizadores que trabajan en el plano largo y no se nota, porque mueven mucho a los personajes por el espacio de una manera extraordinaria, por supuesto, y siempre están esos movimientos de cámara que son notables, ¿no? que mantienen una tensión, una continuidad, salvo que quiera romperla, ¿no es cierto? Entonces ahí busco hacer un poco de montaje. Solo les cuento a los espectadores que parece que hay algunos preguntando dónde están tus películas. Esto es justamente en honor a que la Cineteca Nacional sube el archivo con, no sé qué porcentaje, pero es la gran, están casi todas las películas de Cristian Sánchez en este momento en la Cineteca online de la Cineteca Nacional. Así que panorama de pandemia imperdible, ¿verdad? Es como sentarse y ver estas películas. Faltan las nuevas que todavía no se estrenan, pero las para dos que nuevas, sepan, claro, las dos nuevas. Y esperando a Godoy, que espero que la Cineteca la restaure. Vamos, Cineteca. A ver, tenemos una pregunta de Cristian Leighton. Cristian pregunta, ¿Los deseos concebidos fue tu película más difícil de producir, hacer, pensar, tomando en cuenta el contexto político? Yo creo que sí, no solo por el contexto político, sino también por los espacios que abarca. Originalmente yo tenía un montaje como de 5 horas. O sea, era enorme la película. O sea, yo tuve que sacrificar con el dolor de mi alma montones de escenas que hoy día, muchas de ellas las he estado buscando en la Cineteca porque he llevado los materiales para allá para poder revisarlos, a ver si puedo integrar algunas cosas que yo tuve que quitar, porque originalmente la película se iba a ampliar a 35, entonces no podía durar más de 2 horas y tanto, dura 2 horas 8 la primera versión, ¿no? Y entonces yo no podía, yo tenía una versión, la última versión duraba 2 horas 40 o más, o 3 horas. Entonces era imposible, digamos, desde el punto de vista de la ampliación, del costo de la ampliación y además de la distribución posible. Después eso no se dio. No tuvieron los recursos posibles para poder terminar la película en 35 y quedó. Entonces yo dije, pucha, bueno, ya se sacaron las copias en 16, yo no podía hacer otra cosa más que... Pero la película fue difícil en ese sentido, pero tuvo la facilidad que teníamos recursos. ¿Ya? Esa facilidad estaba. Me fija que yo me desplazaba por los lugares y que yo no fuera de ese incidente que ocurrió, yo tampoco no teníamos miedo ni nos preocupaba, la verdad. Nunca tuve la preocupación, ¿no?
fue después, cuando, cuando la película estaba terminada y Pinochet quiso verla, digamos, pero mientras se rodaba la película, lo hicimos así y durante un lapso de tiempo bastante grande, porque no podíamos filmar todo el tiempo seguido, no fue una película que se filmara de manera seguida, sino se filmó en un lapso de 6 meses, que filmábamos los fines de semana, o a veces cuando Toño Río, el director de fotografía, y cuando Giorgio Di Lauro tenían tiempo, sobre todo Toño, ¿no? Tenía tiempo, porque trabajaba en publicidad, entonces de repente me decía, tengo 6 días libres, perfecto, ¿qué podemos hacer en esos 6 días? Y planeábamos ahí. Entonces, y la ventaja fue que yo pude ver el material, íbamos revelando, y yo podía ver en la moviola, iba montando la secuencia, entonces podía saber cómo iba la película y por dónde. Pero hay montones de escenas del liceo, de otras cosas, con Tennyson Ferrada, unas escenas en que quemaba una pila de libros, ¿eh? Hacía un incendio con los libros, quemaba, hacía una cosa bien, y tuve que cortar esas escenas también, porque era mucho, entonces tenía que simplificar y atenerme a un ritmo. Hoy día quiero a ver si es posible que muchas o varias de esas escenas, no todas, por supuesto, pero algunas de ellas poder incorporarlas de nuevo. Claro, se puedan rescatar, verlas por lo menos. Sí, acá hay una claro. pregunta que me parece que quiero saber la respuesta también. Pregunta Felipe Espinosa, ¿en qué escenario te imaginas a R hoy en día? R hoy en día, R hoy. Hoy. De Encerrado escolar en su todavía, casa probablemente. encerrado en su casa, ¿sí? Saliendo igual, ¿ah? Saliendo Escapándose, igual, claro. escapándose del confinamiento, así, buscando la forma de salir de algún lado, ¿ah? Y conectándose con gente en distintas Claro. partes, ¿no? Entrando a lugares, siendo llevado y traído por cosas, y escapando de milagro de contagiarse, a lo mejor el niño que no se contagia, ¿no? Mientras Total. todos están cayendo, él está ahí, sale inerme, ¿no? Inerme. Es el único que rompe la cuarentena y no se contagia no nunca. se contagia. ¿No? Después Está bendecido el hombre. Jaime Grijalvo pregunta, cuando veo el cine de Ozu, aún pienso en usted, profe Sánchez, ¿qué lecciones tiene Ozu aún que dar para los cineastas de hoy, desde su rol pedagógico? Otsu tiene todas las lecciones, todas, el gran maestro. Creo que Otsu es uno de los grandes maestros, o sea, de los 5 o 6 grandes maestros de la historia del cine. Entonces, todo lo que uno puede decir de Otsu es poco, y naturalmente están ahí, yo diría que es el primer cineasta que es capaz de expresar pensamientos en estado puro, directo, como dice Deleuze, y al mismo tiempo hacernos sentir el tiempo en estado puro, el tiempo integral, el pasado integral que habla Berzón, ¿no? Ese tiempo lo expresa y lo expresa con medios tan mínimos, donde no hay muertes, donde no hay violencia, donde está la realidad en su cosa más a ras de piso, cotidiana y trivial, ¿no? Entonces es magnífico, y con gran sentido del humor además. Así que Otsu, yo puedo ver sus películas y reverlas todas las veces que sea, con gran placer y extraordinario. Lo siento vigente hoy día, o sea, es un cineasta moderno, es un cineasta moderno. Bueno, yo creo que son las 8:10, vamos acá a un Sigamos hasta último... mañana, sí. Total. Mira, los gatos y la familia me están presionando. No, mentira. Hay otra pregunta más de Claudio Carbacho. Dice, gracias por esta enriquecedora instancia. Dice, hace un par de meses vi Cuídate del agua mansa. La impresión que me dejó es la de un mundo espiritualmente chato, con personajes construidos a partir de sus frivolidades y vacíos. ¿Es un retrato de clase? Pregunta Claudio. Puede ser que tenga razón, sí, es posible. Está el vacío, pero también en ese vacío o lo superficial, que yo pongo una cita de Choran ahí, ¿no? Dice, solo los espíritus superficiales abordan las ideas con delicadeza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuidado con no ver la superficie de las cosas. Cuídense del agua mansa, digamos, ¿no? Hay que ver las profundidades. Y a veces las personas que parecen superficiales, y él lo asume, dice, soy superficial, esconden una profundidad impensada. Yo creo que el personaje tiene una conversión a través del encuentro con Francisca,
en ese jardín, ¿no? Y el encuentro con ella posibilita un cambio que uno ve, un cambio de esfera, es como la asunción de la esfera moral del personaje, ¿no? El personaje está viviendo en la inmediatez sensual, si lo vemos en términos de Kierkegaard, en la inmediatez sensual del arte, ¿no? Es el donjuanismo, y del donjuanismo da el salto hacia la esfera espiritual, moral, ¿no? El personaje tiene la posibilidad, está Chantal esperándolo en la cama, ¿ya? Y el personaje podría acostarse con ella y seguir con la otra, pero sin embargo le dice que no, que se comprometió, que no va a hacer. Entonces el personaje tiene un cambio que hay que valorarlo. Yo lo valoro, yo valoro ese cambio, ¿ya? Así que todos los mundos son chatos, yo creo que todos los mundos son chatos y todos son ricos. Es cuestión de mirar, de ver bien, ¿te fijas? Y de ver que quizás tras el agua mansa está esas turbulencias, ¿no? Y que tras la superficie se esconden otras cosas. Otras cosas, claro. Otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Así que sí y no. Creo que está la opción del cambio, porque si no le damos opción a los héroes de cambiar, de transformarse, de transmutarse, entonces estamos en un círculo cerrado, mostrando algo que no avanza. Que no avanza. Claro. Alguien pregunta por acá, para alguien, pero empecemos por CM, dice, supongamos que el confinamiento sigue de manera indefinida, ¿cómo sería este nuevo cine, esa filmación, producción y proceso hecho por Cristian Sánchez? Tendría que ser en mi casa, ¿no? Tendría que ser solamente en mi casa. ¿Ah? Así que, bueno, a lo mejor algo de eso va a haber, cosas que puedo hacer aquí en mi casa, ¿no? Mientras no se pueda salir, mientras estemos amenazados, ¿no? Y la amenaza es grande, ¿no? Es seria, entonces para cualquiera no se puede exponer nadie, de tal manera que ni el cine vale la pena arriesgar la vida y de los demás, por lo demás también. Claro. Entonces hay que poder trabajar en el confinamiento. Yo terminaría, yo lo he dicho como broma, pero creo que es cierto, podría filmar hasta la maleta de mi auto, ¿no? ¿Ya? Como Quintana, digamos, entonces podría ser una película que solamente en que yo estoy en la maleta del auto y estoy refugiado ya me refugié ya en el lugar más pequeño que podía encontrar, más mínimo, ¿no? Como metáfora del confinamiento, así que hasta en una maleta del auto, hasta en cualquier espacio. De hecho, por ejemplo, en Date una vuelta en el aire filmamos en la Quinta Normal, pero yo no tenía en un comienzo toda la Quinta, no me dejaban filmar en el parque de la Quinta, porque era el Centro de Arte Joven de Balmaceda, y había problemas con el centro, ¿no? En que no podíamos usar algunos lugares, entonces prácticamente teníamos un pasillo y una escalera, y yo dije, vamos a hacer toda la película casi en el pasillo, y de pronto me quitaron el pasillo y la escalera, no puede estar acá, muy chileno, no se puede hoy día no, pero ¿dónde entonces? Y en el parque no se puede, llegaban inspectores ahí, no podíamos, así que al final me quedé entre la salida del Centro de Arte Joven, había un pequeño espacio chiquitito de cemento, y ahí hice varios planos y cosas, y completé la película, y a veces los actores no iban, se fija, me fallaba, entonces yo tenía que improvisar y decir, ¿qué hago ahora? O sea, 3 minutos antes no sabíamos qué hacer. Y decidíamos ahí inventar algo, y todo eso se armó como un rompecabezas extraordinario. Entonces, con muchos textos de poetas, de cosas poéticas, filosóficas que van, me gusta mucho, la incorporación nueva, como el montaje de atracciones, algo cercano a Godard. Qué entretenido, qué interesante además. Bueno, hay dos cosillas que me gustaría aclarar de las preguntas que hay acá. Había una que decía, de Jorcias, preguntaba, esta película en que hay un mundo pictórico, es una película que aún no se estrena, que se llama La promesa del retorno. La promesa del retorno. Yo quería hacer otra, el retorno de la promesa, que es la continuación, el juego, ¿no? Ella iba al mundo del pasado, ella va hacia el siglo XII, XIII, se encuentra, ¿no? Como un arca rusa en el fondo, pero en el museo. Sí, claro, pero ella va hacia el pasado. Y ahí nos íbamos a salir un poco del museo y íbamos a hacer otras cosas, pero bueno, se necesitan recursos para eso.
Eso es más Sí, caro. son Eso- más eso caros, es más ¿cierto? caro. Pero esa, Jorge, es una película que se va a estrenar Sí, pronto, sí, cuando terminemos sí. esta. Y también preguntaban a alguien que no ha visto ninguna de tus películas, por cuál de las que están disponibles en la Cineteca debería empezar. Yo siento que Tú sabes. a mí me encantan Los deseos concebidos. La verdad me gustan mucho todas, pero creo que una súper buena puerta de entrada Sí, es sí, yo también los creo. deseos conseguidos. Los Sí, deseos concebidos. Sí, los deseos es como concebidos. entrar ahí. Sí, es una película muy entretenida, muy interesante, retrata muy bien la época, retrata muy bien el mundo masculino también. Sí, sí. Un liceo de hombres, dinámica de adolescentes, escolares, relaciones con los profesores. Entonces, sí, sí, yo creo que es una buena película ahí Para para... empezar, claro. Y para terminar, Tiempos Malos. ¿Ah? Toda la carga violenta que tiene Tiempos Malos. Ajá. Fuerte la película. Terminamos con esa película entonces. La última pregunta es de Vicente Rojas. Dice, quisiera saber qué te llevó a agregar dentro de la trama y del guión de Tiempos Malos conceptos filosóficos y teóricos que guían un poco el desarrollo de la historia. Y si crees que el recurso quedó bien logrado. Dice, me gustó bastante que la subieran, la vi cuando la estrenaron en la Católica y me gustó bastante. Fue muy buena vista en la Cineteca porque la buscaba hace muchos años. Entonces la pregunta es, ¿qué te llevó a insertar conceptos filosóficos en el guión de Tiempos Malos? Bueno, más allá del bien y el mal, que es el libro que le entrega, que le pasa, que le dice tienes que leerlo al adolescente, a Ángel, ¿no es cierto? El mayordomo del liceo. Uh-huh. Entonces, se esbozan esos conceptos, digamos, que yo quiero que aparezcan en la película, que es la voluntad de poder, el eterno retorno, ¿no? Los conceptos cristianos, y que después se retoman de alguna manera con la ética de Spinoza. Hay una continuidad que yo veía ahí y que a mí me interesa que esté todo eso, quizás, y hay que verlo, ¿no es cierto?, en las capas de la propia película, porque no sacamos nada con que un personaje hable de filosofía o diga algo, pero eso es el pensamiento de ese personaje, de esa figura. No, yo creo que mi idea de la voluntad de poder, y podríamos hablar largamente de eso, ¿no? Del superhombre, el hombre superado, el hombre transmutado, creo que está sobre todo hacia el final de la película, cuando aparece la niña errante de nuevo, con el ovillo de lana, entonces como una Ariadna que lo lleva, que lo conduce y lo saca, porque él no tiene cómo salir desde el punto de vista real de la situación en que está. Ya esta familia, ¿no es cierto?, de narco lo tiene cercado, con afectos, con promesas, con cosas, ¿cierto?, ya integrando este clan. Entonces, ¿cómo escapa el personaje? El personaje escapa solamente a través de este elemento, de este hilo de Ariadna, ¿no? Eh, eh, y entonces ahí está un poco la relación con la idea del hombre superado, la transmutación, y la voluntad de poder está en toda la película, porque es la voluntad de poder más baja, ¿no? La voluntad de destrucción, la, esa sensación de un mundo sin límites, maniacal, ¿no? Donde todo puede ser muy bueno, muy cálido y de pronto tornarse todo lo contrario. Entonces no hay límite, un mundo ilimitado y permisivo, ¿no? Y todo eso. Entonces yo lo veía como parte de la condición más baja de la voluntad de poder. En Spinoza, lo que yo veía de Spinoza, sobre todo de ética, era la idea de las esencias, que algo que está en Plotino también, que tiene que ver con que lo que contempla a su vez es contemplado, ¿ya? O sea, todo es contemplación en el universo. La contemplación en Plotino es producción, producir es contemplar, es lo mismo que contemplar. Y yo veía a mi héroe, a Ángel, muy contemplativo, más contemplativo que R, casi no participando, siempre estando en las cosas, pero sin estar, ¿ya? No solo mirando, sino contemplando. Entonces está la intensidad que significa la contemplación y, y sumergido en un mundo ilimitado y donde de una ambigüedad total, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería afirmar un poco, toda esa cosa
con los devenires también, Piedra de nuevo, con Quintana, que no es solamente la cita de Quintana con las piedras, sino que también esos devenires de la materia, de lo rígido, de lo geométrico que hablábamos antes, ¿no? Están acá presentes. Que es la imposibilidad de escapar ¿no? La necesidad de la vida, de expresarse de otro modo, a través de la intensidad y la luz, ¿no? Entonces, de alguna manera, está presente, o yo me encantaría que estuviera presente todo eso, pero no de manera explícita, diríamos, todo eso es virtual, ¿eh? Es virtual, está virtualizado como una multiplicidad virtual, y no, o sea, Nietzsche, debería resonar, son ecos, ¿no? Así como los personajes tienen que ver con, tal como te he contado, ¿no? En un texto que tú leíste, mío, ¿no? Todos estos personajes tienen su correlato, o su inicio también, o su vínculo con figuras del mundo greco-romano, fundamentalmente, o del mundo bíblico. En fin, son varias capas culturales que se entrecruzan ahí para darle un sustento. Bueno, sí. Es algo que bueno, hereda de Joyce, ¿no? Nos enseña muchas cosas Joyce. César es. Bueno, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a la Cineteca por invitarme a moderar o a dialogar con Cristian. Siempre es una experiencia enriquecedora hacerla. Gracias por compartir la película también. Y les recuerdo a todos los que están escuchando, viendo esto, que está el acceso casi limitado a las películas de Cristian en la Cineteca Nacional para que las vean. No sé si hay algo que te gustaría decir para cerrar esta conversación. No, que he estado feliz, que me parece maravillosa la conversación, la posibilidad, porque es lo que tiene el arte en estos momentos, sobre todo en los momentos críticos, que se sufre, que hay mucha gente que sufre, que está sufriendo. ¿Te fijas? De alguna manera nos hace ver otra dimensión de las cosas y de la vida, ¿no? Entonces hay que afirmar la vida en estos momentos tan fuertes para todos, ¿no? Entonces creo que es importante, y para mí ha sido importante también dialogar contigo y con los espectadores, recibir las preguntas, saber cómo ha sido la recepción de esta película, porque, ¿no? Así que estoy muy feliz y agradezco a la Cineteca la oportunidad de esta conversación y de que las películas estén ahí disponibles. Estoy muy contento. Qué bueno, me alegro. Muchas gracias entonces, y gracias a todos que nos acompañaron en este momento. Hasta luego. Chao. Chao. Cuídense todos.